Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy su host en este espacio donde nos reunimos a hablar del despertar de conciencia y del mundo de la espiritualidad y de la evolución de nuestra alma desde la cotidianidad del día a día. Hoy y por estos días, más bien, durante toda esta semana, hemos hablado tanto en el canal de YouTube como en Instagram sobre la manifestación, sobre la creación de nuestra realidad, sobre cómo comprendernos como seres creadores y transformadores de nuestra propia realidad, de nuestro cuerpo, de nuestro universo. Y el capítulo de hoy se llama Despertar dentro del juego, porque yo siento que ese es como de los puntos principales, y ya vamos a ahondar un poco en ese concepto, pero es de los principios clave para poder empezar a manifestar a conciencia y para ser testigos de esas manifestaciones que estamos creando con nuestra vida y para sostenernos ahí. Yo siento que parte clave de empezar a vivir y a experimentar la vida desde el nivel de conciencia que tenemos o que decimos tener es estar todo el tiempo como despertando dentro del juego, despertando dentro de esta realidad, como que comprendiendo como el funcionamiento de esta realidad mientras estamos dentro del juego, mientras estamos dentro de esa realidad, comprender cómo funciona el tablero de la realidad o el teatro divino, como le llaman algunas corrientes espirituales, y empezarlo a vivir con la conciencia del entendimiento de esa función y de cómo funciona. Y me gusta mucho este concepto porque siento que tiene mucho que ver con este concepto de despertar espiritual y despertar de conciencia y como despertar en general, que es un concepto que ha tomado mucho eco durante los últimos años, sobre todo como en el mundo de la espiritualidad y de la conciencia y de la energía y bueno, todo esto. Y se trata no solamente de tener el conocimiento, o sea, no solamente de tener la información, sino de empezar a experimentarla, porque de eso se trata la sabiduría, de la experimentación y el conocimiento, de poder integrar esos dos dentro de mí para poder alcanzar nuevos niveles de conciencia a partir de mi propia experiencia y no solamente leyendo o no solamente estudiando o aprendiendo a ver el mundo desde estas cosmovisiones orientales o antiguas o ancestrales que obviamente tienen en cuenta que nosotros somos los creadores de la realidad o que nuestro interior se refleja en el exterior y viceversa, porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ley universal, y empiezo a realmente a acomodar mi realidad bajo esas reglas y bajo ese entendimiento. ¿A qué voy con todo esto? Y cómo lo vemos como en nuestro día a día. Muchas veces leemos mucho de la ley de la atracción. Muchas veces entramos como en toda esta información acerca de que la abundancia es un estado de la conciencia y que nuestra naturaleza es abundante y como que nos llenamos de toda esta información que claro que destapa muchas creencias limitantes y nos ayuda como a movernos de nivel de conciencia sin duda alguna, porque solo la información entrando en ti ya va activando memorias de cosas que tú ya sabes pero no recuerdas. Acá no estás oyendo nada nuevo, todo esto ya lo sabes, pero lo estás recordando y y es ponerlo en práctica, es aprender como de todas estas verdades universales, como que somos seres eternos y que constantemente estamos reencarnando, digamos, tomemos esa idea y realmente ponerla en práctica y dejar de tenerle miedo a la muerte constantemente y dejar de movernos desde esa idea de que somos limitados, pero hacerlo realmente
y traerlo a nuestra vida como una creencia real que se siente en el cuerpo. Lo mismo con el tema de la riqueza y de la abundancia, que es en lo que más quiero que nos enfoquemos hoy. Y hace poquito estaba oyendo un podcast y leyendo un artículo de Paul Graham, que es el cofundador de Y Combinator, que es como esta firma de capital semilla para grandes startups. Y bueno, ha hecho varias cosas, creo, como un lenguaje de programación y todo. Y el artículo era de cómo generar riqueza. Y él ahí justamente hablaba como el dinero y la riqueza son dos cosas completamente diferentes. Y amé oírlo y leerlo de una persona que se mueve como en este mundo de las inversiones y de los números y de los startups y como de todo este mundo que es supremamente material, o sea, de creaciones materiales me refiero. Y darme cuenta que este tipo de personas claramente tienen un mindset de grandeza en términos como de abundancia, de que la creación de todo esto es fácil y que no tiene que ver netamente con la plata, con el dinero, y como el dinero es solamente como un significado que le hemos dado colectivamente a esa abundancia, porque es lo que nos permite comprar y acceder a cosas, acceder a bienes, y que el trueque, digamos, hubiese evolucionado porque pues claramente la persona que cultiva papas y la persona que pinta casas, por ejemplo, no tienen todo el tiempo como intercambiar entre ellos sus bienes o los bienes que ellos producen, porque pues la persona que cultiva las papas no necesita pintar su casa 500 veces, pero la persona que pinta la casa posiblemente sí necesite ir 500 veces al año a comprar papas. Entonces se crea como el dinero o la moneda, como esta evolución del trueque y pues el inicio del comercio, porque eso ya es compra y venta, a través como de este símbolo que iba como a medir las cantidades y el valor para que este sistema de trueque pudiese evolucionar, y pues la persona que pinta casas sí pudiera adquirir o pues como, sí, tener todo lo que necesitaba sin necesidad de hacer el trueque por el, como, y poder encontrar una forma proporcional de hacer el intercambio y de recibir como la recompensa, por decirlo así, del servicio que él estaba proveyendo. Entonces, como que cuando entendemos la moneda o el dinero como tal, como una forma de tener estas interacciones comerciales, porque sí es así, y darle ese valor también va a ser importante como para trabajar todas esas creencias limitantes que tenemos con respecto a él. Pero el punto central de todo esto es, y de ese artículo era, el dinero no es riqueza y tú puedes tener todo lo que necesites. Es decir, cuando tú hablas de riqueza, y quiero que en este momento lo visualicen, cuando tú estás hablando de riqueza o pensando en riqueza, normalmente esa visión tiene que ver con toda la abundancia y el bienestar que puede proveer, en este caso, el dinero. Pero normalmente dentro de la visión vas a encontrar cosas, por ejemplo, experiencias, sensaciones, la salud, los viajes, la casa, ¿sí? Como son cosas y experiencias, y energía más o menos, energía que está como tomando la forma de ciertas cosas que a tu psique o a ti o a tu energía le hacen sentir abundante y le hacen sentir seguro y le hacen sentir feliz y le hacen sentir creador y soberano de su propia realidad, o sea, en plenitud, en paz, en calma. Pero cuando analizamos esa situación y nos damos cuenta que lo que realmente estamos, no sé si la palabra sea deseando, pero anhelando en esa visión que cada uno de nosotros tenemos como riqueza, no es necesariamente el dinero, porque conocemos muchas historias de personas que tienen sus casas y sótanos llenos de billetes de dinero y no pueden gastarlos por la razón que sea, porque los está buscando la policía, porque están en la mitad de una catástrofe natural y el billete como tal no les sirve para nada.
y nos damos cuenta y empezamos a entrar en la conciencia de que el dinero no es la riqueza como tal, per se, que claro, que a través de él podemos acceder a muchas experiencias, cosas, situaciones que nos completan esa percepción de riqueza. Pero ¿qué pasa con la persona que lo tiene todo, que tiene la casa, que tiene el carro, que tiene la familia, que tiene la salud y no necesariamente tiene sus cuentas con 8 dígitos en el banco? Esa persona puede sentirse y considerarse abundante y rica, 100%. Y una persona que tiene muchas posesiones, pero en el momento no tiene flujo de caja, sigue siendo una persona millonaria. Ya hablando como en términos netamente materiales. Puede seguirse considerando de esa forma si su patrimonio tiene cierto valor, así la caja, su flujo de caja, sea nulo en ese momento. O sea, la riqueza es como la energía a la cual el dinero me puede permitir acceder. Pero cuando yo le doy al dinero, es decir, al billete, al número, a la cifra, le doy el poder de ser no solo el sinónimo, sino también la llave de la riqueza en mi vida, me estoy privando de ser feliz inclusive en mi presente si esa realidad donde tengo esa cifra en el banco no está siendo ya una realidad tangible, o sea, una verdad absoluta de este momento, material, manifestado. Y esto hace parte como del tema principal del capítulo, que es el de despertar dentro del juego, porque justamente lo que se nos pide para que nosotros podamos traer como esa manifestación a la materia es la fe entendida como esta energía de certeza frente a lo que todavía no se puede ver, como algo que todavía no ha llegado pero ya está llegando, algo que está ahí pero aún es invisible a los ojos, literalmente, o sea, tal cual, como algo que yo no puedo ver. Hagan de cuenta que tengo un rayo que hace invisibles las cosas y le disparo a la mesa que tienen al frente o a lo que tengan ahí al frente. Y puede que ustedes no lo puedan ver aún, pero eso aún está ahí. Eso está ahí. Y si caminas, te puedes pegar con eso y te va a doler, así no lo veas. Y la fe es justamente esa capacidad de tener certeza de que esa mesa está ahí, así yo en este momento no la pueda ver. Y que algo se está construyendo ya y se está cocinando ya en este mismo instante, así mis sentidos no puedan tener prueba de eso. Y yo amo Neville Goddard, que es este autor que les recomendé también en el video de YouTube, que habla justamente mucho sobre la creación de nuestra propia realidad, pero él tiene una particularidad y es que lo hace, primero escribe muy sencillo y hermoso, y segundo, habla mucho de cómo la Biblia, por ejemplo, es un manual de manifestación. Y pues para mí, que vengo de una familia con raíces muy católicas, no necesariamente mi familia, pero pues yo sí con unas raíces muy de ahí, y estudié en un colegio muy católico, entonces como que todo eso, toda esa mitología cristiana me mueve mucho y la logro comprender bien. Y si ustedes vienen como de un linaje de creencias cristianas, católicas, es muy posible que suceda lo mismo. Entonces, por eso se los recomiendo. Pero él habla de cómo para poder activar ese poder manifestador dentro de nosotros, que es conectar con nuestra chispa divina, es despertar dentro del juego para poder recordar que somos los creadores de esta realidad y no lo que les decía ahorita. Y eso no es solamente yo leerme libros que me hablen de esto o comprender cómo funciona la ley de la atracción o la ley de la asunción, sino es recordar todo el tiempo, pero realmente y cada vez con más células de mi cuerpo, que estoy dentro del juego, que estoy dentro de un plano de conciencia
donde mi ser creador tiene la capacidad de moldear la energía, de moldear este plano, de crear su propia realidad, que soy una energía creada a partir de la chispa divina, o sea, a partir de Dios, y dejar de repetir esto como información que ya sabemos o como información que me están diciendo desde que estoy en el colegio, desde que me están criando, para realmente sentirlo, para realmente comprender la vida desde ahí, porque es que eso es lo que va a permitir la manifestación consciente. Y claro, es todo un viaje y es todo un proceso de ir viendo cuáles son mis creencias limitantes, dónde están mis heridas emocionales, o sea, todo esto es un viaje de autodescubrimiento para ir viendo qué condiciones tiene este humano que eres, esta personalidad que estás encarnando, o sea, cuáles son sus creencias, qué es lo que lo aleja de poder sentirse y creerse y decretarse y reafirmarse como creador de su realidad a partir de la intención de su mente y de su corazón. ¿Qué nos aleja de eso? Porque para cada uno es diferente. Pero es el estar constantemente recordándome en qué realidad estoy. Eso es despertar dentro del juego. Porque si yo no despierto constantemente ante esa realidad, ante esa revelación que he tenido en algún momento, porque si están oyendo esto es porque en algún momento tuvieron esa revelación de, ok, hay algo más detrás de la materia, soy algo más que mi profesión y mi nombre y mi edad, puedo crear la realidad o puedo cambiar la realidad de una forma, o quizá vieron personas diciendo que habían podido hacer lo mismo y se les despierta como este recuerdo que está encriptado igual en el ADN de todos los humanos, de recordar su propia divinidad y de recordar su propio origen y de recuperar sus alas, que es como esta metáfora de los ángeles caídos que caen en conciencia y que olvidan que son la divinidad y que justamente están acá para, para volver a recorrer el camino de la conciencia, pero esta vez desde el libre albedrío. Eso es lo que venimos a hacer acá, y despertar dentro del juego es recordar todo el tiempo eso. Y claro, nuestra propia humanidad muchas veces nos va a distraer de estas conclusiones y de estas verdades, porque la vida pasa y la vida está sucediendo, y cuando me refiero a la vida me refiero como a la vida humana y a la vida que nos genera miedos y a que nuestros familiares se enfermen y a que el negocio no salga o a que algo intempestivo ocurra o a sorpresas que nos suceden, porque la vida sigue sucediendo y muchas veces esos sucesos nos van a retar la fe. Y acá es cuando hablamos como de esa fe inquebrantable e incondicional de la que Neville Goddard nos explica que se habla en la Biblia, o sea, esa es la fe de la que te están hablando constantemente en la Biblia, pero porque te están pidiendo que creas en ti, en el yo soy que eres tú, como en ese Dios que eres tú, en esa chispa divina que eres tú. No para engrandecernos desde el ego de yo todo lo puedo hacer porque yo creo mi realidad, porque la conciencia real es esa que entiende que claramente es una chispa divina y es creador de su propia realidad, pero al mismo tiempo es parte de algo más grande que él mismo. Esa es la conciencia real, no la que está cegada en el ego y en la superioridad, y se le olvida que hace parte de un tejido, hace parte de un entretejido, es parte de algo, no es lo único. No es la singularidad, es esa totalidad donde somos todos y somos uno y somos Dios, ¿no? Y somos esta conciencia absoluta de todo y que en este momento, de la cual en este momento somos pequeñitos fractales, en este estado de conciencia. Y eso es despertar dentro del juego. Constantemente, cada vez que el ego o cada vez que mi humano me llegue con miedos que vienen desde la limitación, desde el ego, desde el miedo a morirme, el miedo a fracasar, el miedo a que mi vida no valga la pena bajo estos estándares que no son míos de lo que debería ser una vida que valga la pena. Todos esos miedos que tienen que ver con lo finito de quienes somos.
y que nos hacen sentir chiquitos y que nos hacen sentir como víctimas de la vida y de las circunstancias y del universo o de la realidad que ni siquiera alcanzamos a entender bien porque no sabemos por qué nos suceden cosas que no quisiésemos que nos sucedieran. Porque claro, obvio, también ocurren todas las que sí queremos, pero esas pocas veces las catalogamos como milagros y además estamos vibrando en una realidad donde constantemente reafirmamos que somos un peligro para nosotros mismos. Entonces eso es lo que hemos reflejado en nuestra realidad, que nuestros hermanos humanos son un peligro para nosotros y así nos sentimos, y pues este es el mundo y la realidad que estamos co-creando. Pero es despertar al juego, es recordarte todo el tiempo que claro que tu conciencia humana te hace sentir chiquito y te hace sentir impotente y te hace sentir incapaz y casi que te hace sentir como una víctima de las cosas y de todo lo que no tienes y de todo a lo que no puedes acceder. Pero es justamente el despertar constantemente o el recordarme constantemente que estoy dentro del juego, que estoy dentro de una realidad que se crea de adentro hacia afuera, que estoy en una realidad energética que me está todo el tiempo mostrando mis elecciones inconscientes, que estoy en un plano de conciencia donde mi conciencia se ve materializada en todo lo que está allá afuera, y que mi capacidad de sentirme rico, mi capacidad de sentirme abundante en todos los sentidos, porque puede ser abundante en salud, abundante en dinero, abundante en oportunidades, en amor, en lo que quieran y en todo el tiempo, porque de eso eres merecedor, claro que sí, no lo dudes ni por un segundo. Pero esa sensación de merecimiento y de querer todo eso solamente se hace realidad en el momento en el que yo entiendo que puedo ser feliz y que puedo sentirme pleno a pesar de todas las carencias que yo siento que tengo. Porque otra de las cosas de las cuales nos habla Neville Goddard es justamente de cerrar la puerta. No me acuerdo muy bien cómo es el quote de la Biblia, pero sí recuerdo de qué se trata porque 1000 veces lo oí, y es como cierra la puerta para orar, y como que para orar cierra la puerta y enciérrate tú en ti con Dios. Y esta metáfora de la puerta cerrada es como esta necesidad de desconectarnos de la realidad física como es en este momento para no sacar conclusiones desde ahí, porque cuando estás manifestando algo vas a necesitar conectar con la naturaleza de eso que quieres conectar. Por eso vas a necesitar encontrar la riqueza en tu vida, ya, ahora, en el presente, si lo que quieres es empezar a manifestarla de otras formas en tu vida como una realidad tangible y normal y cotidiana. Pero primero la vas a necesitar identificar en tu presente. ¿Qué es lo que te hace rico ahorita? Así no tengas dinero, así no tengas dinero en la cuenta o no tengas lo que quisieras en la cuenta, o independiente a eso, identifica la riqueza en tu vida, así como identifica la riqueza en tu vida con respecto al amor, si lo que quieres es relaciones, si lo que quieres es vínculos amorosos, alineados a ti, expansivos, sostenibles. Entonces empieza a buscar la riqueza en tu vida, porque puede que en este momento sientas que no tienes una persona que te vea y que te apoye y que esté contigo y que quiera construir algo contigo, pero posiblemente la riqueza está en este momento en tus amigos, en tus redes de apoyo, en el trabajo, en la cuenta del banco. Posiblemente ahí puedes en este momento evidenciar tu riqueza y recordar que esa es la abundancia que sostiene todo en tu vida. Pero necesitas activar esa sensación de riqueza. Por eso hablábamos ahorita de cómo el dinero no activa esa sensación de riqueza, y también he conocido muchas personas con muchísimo dinero que todo el tiempo se están quejando y que todo el tiempo están pensando en el dinero y en cómo no perder dinero y en cómo hacer rendir hasta el último centavo de su dinero, y todo es desde ahí, a tal punto que estar cerca de ellos no se siente abundante,
Por más que sean dueños de la mitad del planeta, no se siente abundante estar con ellos, ni me siento expandida, ¿sí? Uno no se siente ni expandido, ni abundante, ni seguro, ni tranquilo en esos estados y en esos ambientes donde así las personas tengan todo físicamente, no han activado esa sensación de riqueza y de plenitud y de abundancia, precisamente porque no están despertando al juego, y quizás su juego al que están despertando es al de acumular riquezas o posesiones físicas sin cuestionarse si eso tiene algo que ver con sentirse pleno y con haber llegado donde se supone que deberían llegar, o si siguen en este estado de búsqueda constante porque nunca es suficiente. Entonces, esta sensación de, de abundancia y de riqueza es lo primero que necesito procurar estar sintonizando en mi vida todos los días de forma cotidiana si yo quiero en algún momento de mi vida experimentar esa riqueza material. La necesito. Y si yo quiero sentirme amada y si yo quiero encontrar el amor de mi vida que se ve de X o Y manera, esa relación o se siente de X o Y manera para mí, entonces necesito reconocerme amada ya, necesito reconocer cómo mi perro me ama incondicionalmente, cómo mi familia me ama incondicionalmente, cómo mis amigas me aman incondicionalmente, o sea, reconocer el amor en mi vida ya ahorita mismo, porque lo que sucede cuando creemos que esa manifestación puntual nos va a traer o nos va a sintonizar en esa frecuencia es que le ponemos demasiado peso a eso y lo que termina pasando es uno, o que bloqueo esa manifestación porque le estoy poniendo excesivo peso, excesiva energía, o sea, el flujo lo estoy bloqueando completamente. O dos, que tenemos eso y nunca es suficiente porque evidentemente el estado al cual queríamos llegar con eso, con ese objeto, con esa cifra, con esa experiencia, con esa persona, no está llegando y no va a llegar. Es decir, por más que llegue una persona tal cual como la describiste y tal cual como la pusiste en la carta que hiciste de manifestación, no importa que llegue esa persona, si tú no estás sintonizado con la frecuencia del amor, con esa naturaleza que tú querías ver proyectada en esa relación no va a ser suficiente para ti. No va a ser, y vas a terminar autosaboteándote, y esto sucede con el trabajo, con el dinero, con las relaciones, con la salud, con todo en nuestra vida. Porque si nosotros no hemos cultivado primero eso y no nos salimos del mundo de los sentidos que nos comprueban otra cosa, o sea, nos cerramos la puerta antes de orar y de manifestar y de conectar con Dios y nos quedamos en, no, pero es que esto sí es así porque mira que este me dejó, o mira que me desocuparon la cuenta del banco, o mira que lo que pasó fue que no me salió tampoco este trabajo, y entonces, ¿cómo no me voy a sentir así o cómo no voy a creer esto si estas cosas están pasando? Que es algo que nos pasa mucho. Y precisamente por eso todos estos maestros y místicos de la ley de la atracción nos hablan de aléjate y desconéctate de tus sentidos físicos, porque si tú estás construyendo tu realidad a partir de lo que tus sentidos físicos te están probando y de lo que tus creencias te están diciendo, porque esa conclusión a la que llegas, esa creencia que se forma dentro de ti o esa conclusión que se forma dentro de ti después de X o Y experiencia, tiene que ver con tus creencias limitantes, tiene que ver con eso, con no es que nunca nada me va a salir bien porque es que esto no me salió bien, esto me salió mal y eso quiere decir que yo siempre voy a fracasar porque siempre que lo intento me sale mal, y nos metemos en esta retórica y se nos olvida otra vez que nuestras palabras conjuran energía. Otra vez, no estamos despiertos en el juego todo el tiempo y se nos olvida. Esto no es una crítica, sino más bien como hay que estar hablando constantemente, como no me puedo hablar así, o sea, me tengo que agarrar en todos esos momentos donde mi ego me hace olvidarme que estoy dentro de este juego, dentro de esta experiencia orgánica. Cuando yo hablo de juego no me refiero a una inteligencia artificial que nos tiene en un simulador, o sea, la película Matrix no es algo literal, tiene ahí como sus formas de ser interpretada, pero
pero no es algo literal en el sentido de no entiendas esta realidad como un juego de inteligencia artificial, porque esto es creado por Dios y, y todo esto es creado por un impulso orgánico. Es muy diferente a una inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está buscando ser esa conciencia orgánica, pero la conciencia orgánica es algo que solamente viene de la fuente, tú y yo, y los animales y las plantas y todo lo que existe allá afuera. mm, Está justamente dentro de este teatro divino, dentro de este videojuego, ahí sí lo podemos entender como un videojuego porque es su forma estructural la que funciona así, no es que, otra vez, no es que sea creado por una inteligencia artificial, pero, pero sí funciona como un videojuego en el cual estás y tú eres el jugador y tú eres el personaje y tú eres el sueño y tú eres el soñador. Y por eso necesitas estar constantemente despertando ante la idea que estás en una realidad que tiene unas reglas y que tiene unas formas de ser jugado para que realmente puedas despertar y ser ese jugador consciente. Y ser ese jugador y esa persona y esa conciencia que tiene la capacidad de despertar a su naturaleza original, que se despierta dentro del juego, que se sale del personaje, que recuerda todo el tiempo, ok, sí tengo heridas, claro que tengo heridas y claro que tengo creencias limitantes porque soy un ser humano, pero también soy una conciencia divina. Y esa conciencia divina me permite recordarme a mí mismo que estoy dentro de este juego. Y que sin importar si en este momento mi realidad se ve de X o Y forma, yo tengo la capacidad de moldear esa realidad con la visualización, con la acción, bueno, con todas estas herramientas que vamos descubriendo cuando entramos en la conciencia de que creamos realidades y, y activamos esas herramientas y vamos tomando poco a poco el control de nuestra vida porque vamos transformándonos nosotros por dentro y digo como otra vez volviendo a la conciencia y volviendo al despertar de todo lo que estamos hablando de no me gusta mi realidad, ok, listo, si no me gusta mi realidad, ¿cómo empiezo a transformar eso? No, es que me estoy sintiendo muy carente, estoy sintiendo que todo me falta, estoy sintiendo que no tengo lo suficiente, que no tengo nada, que no soy capaz, va. Y si yo necesito, o lo que yo quiero en este momento es entrar en la frecuencia de la abundancia, porque quiero que eso se vea de la forma en la que quiero que eso se vea, no importa, pero si lo que yo quiero es entrar en esa vibración y en esa frecuencia, lo primero que voy a necesitar es sintonizar esa frecuencia dentro de mí, en la cotidianidad de mi vida. Y el ejercicio principal va a ser yo empezar a reconocer, y por eso amo la energía de la gratitud, porque activa un montón la manifestación consciente, y me voy a poner en la tarea de ubicar toda la riqueza que yo ya tengo en mi vida. Sí que es diferente al dinero, porque en este momento el dinero no es una forma de riqueza que estoy sosteniendo en mi realidad. Hagamos este ejemplo, ¿no? Que sucede muy frecuentemente porque muchas personas entran en el mundo de la conciencia desde la ley de la atracción porque quieren cambiar esa parte de su vida, quieren transformar esa parte de su vida. Y y entonces empiezo yo a identificar la riqueza en mi vida, porque yo me necesito sentir rico, me necesito sentir una persona rica, y esto no se siente solamente repitiéndomelo yo hasta clavármelo en el cerebro a punta de afirmaciones donde sonrío así no tenga ganas de sonreír. Puede servir, o sea, la programación emocional, yo no digo que no pueda servir. Lo mío es más la alquimia y la transformación de una energía en otra, pero, pero seguramente si lo haces por pura fuerza de voluntad, también lo vas a lograr. A mí me gusta meterle también el corazón, que para mí es la válvula y es, como sabemos, la piedra filosofal de los alquimistas. Entonces, es el estar anclando esa frecuencia a mi realidad, porque es cuando yo salgo de la carencia y de la necesidad que esa realidad se va a ver más tangible en mi universo, porque ya la estoy viviendo, o sea, yo ya la estoy activando y ya la estoy vibrando y estoy entrando en la naturaleza de eso que quiero.
así como 1000 veces nos lo explicaron en la religión de pide y vive como si ya se te hubiera concedido. Vive en esa certeza, vive en esa fe que Dios está actuando para ti. O sea, ¿cómo vivirías en la certeza de que todo lo que pidas va a ser concedido? De que todo lo que pidas ya es, en el momento en el que lo pides, ya es. Y salimos de esta concepción o comprensión de que pedir es suplicar y entramos a el entendimiento de que en todos estos textos no nos hablaban de pedir como súplica a algo superior, sino como esta capacidad de decretar, como esta capacidad casi de reclamar, y reclamar no como un niñito mimado, caprichoso, sino de decretar como mío, de decretar como algo que le corresponde a mi propia energía, algo de lo que soy correspondiente. Entonces por eso es que lo sintonizo, por eso es que me lo compruebo primero yo a mí y me siento en la fe, que es esta certeza ante lo que no se puede ver, ante lo invisible, de que eso ya es y de que eso está dentro de las posibilidades de mi realidad. Otra vez, para eso tengo que volver a despertar dentro del juego, porque muchas personas entran con muchas creencias limitantes a esta parte donde ¿cómo me voy a creer algo que no está pasando? Y es otra vez esa necesidad de cerrar la puerta, de cierra la puerta de los sentidos. Vas a necesitar salirte de la realidad que estás percibiendo en este momento y entrar en contacto con esa realidad que estás programando, con esa realidad que estás imprimiendo. Pero no puedes entrar a crear esa realidad solamente con las pruebas del mundo tangible. Y también teniendo en cuenta que todo esto va a requerir de la energía de la fe, porque es lo que nos va a permitir ser constantes en esa manifestación o en esa visualización. Y claro que estamos disponibles para todos los milagros, pero muchas veces nos bloqueamos en estos procesos porque sentimos que si la manifestación no llega mañana como un milagro de esos de películas de Hollywood, entonces es porque la ley de la atracción no es para mí. Y otra vez entramos en este juego del ego de que algo no es para nosotros, cuando despertarnos dentro del juego es comprender que esto es propio de la naturaleza humana, que solo por ser un alma encarnada ya todo esto está disponible para ti, y de hecho ya todo lo estás creando y ya todo lo estás manifestando, solamente que ha sido desde el inconsciente, y que el siguiente nivel del juego es empezarlo a hacer de forma consciente y empezarme a aprender las reglas del juego y empezar a ponerlas en práctica. Por eso la manifestación, a mi modo de ver, no es una técnica que vayas a perfeccionar haciendo un curso o siguiendo un influencer, sino es más bien creando esta relación con este entrenamiento. Es como empezando a entrenar tu energía para esto, no para crear, sino para hacerlo de forma consciente. Empezar a entrenarte, y el entrenamiento, como cualquier tipo de entrenamiento, va a tener sus retos y va a tener sus tiempos, porque para convertirnos en la persona que nosotros queremos convertirnos, vamos a necesitar de que se sellen varios cambios en nuestra realidad. Solamente con el hecho de necesito, o si quiero activar la abundancia en mi vida, primero la necesito encontrar todos los días en lo cotidiano de mis días, y solo eso ya va a requerir un entrenamiento para que yo lo empiece a hacer cada vez de forma más automática, para que mi cerebro esté entrenado para estar buscando en mi vida todo el tiempo milagros y bendiciones, y cambiarle esa mirada que todo el tiempo está buscando problemas, amenazas, posibles catástrofes. Es todo como es toda una transformación, y es mágico atravesar una transformación. Es mágico atravesar todo el proceso, es mágico decretar a tal punto que un día te volteas y ya
ya no te sientes como te sentías antes y ya tu realidad despeja otra cosa diferente. Y no estuviste todos los días contando los días para que eso pasara porque ni siquiera sabes cómo va a pasar y esa es parte muy importante y fundamental de todo esto. Tú dedícate a hacer lo tuyo, tú dedícate a identificar la riqueza en tu vida, tú dedícate a sellar esa frecuencia en tu vida, tú dedícate a hacerlo en tu cotidianidad. Y el universo se encarga de darle forma a eso, la vida misma se encarga de darle forma a eso a escalas que ni tú te imaginas y de reverberarlo en tu vida. Pero el ser abundante no se da porque tengas 10 cifras en el banco en este instante y tampoco se da porque mañana te ganaste la lotería porque hiciste un ritual de ley de la atracción. Es todo un proceso donde tú te estás convirtiendo en el mago. Tú te estás transformando en esa versión de ti a través de este juego, a través de esta realidad, a través de esta capacidad, de esta plataforma, de este plano mediante el cual puedes usar tus habilidades. Pero es un proceso de descubrirlas, es un proceso de sellarlas dentro de ti, por eso siento que de las cosas más importantes todo el tiempo recordarte que estás acá y qué es esto, qué es esta realidad que te rodea, despertar dentro del juego, porque a menos de que te estés recordando todo el tiempo eso, esa visión humana y como más estrecha de la realidad termina como por hacerte sentir diminuto, hacerte sentir chiquitico y hacer que todo se sienta enorme para ti y que cada cosa que sucede en tu vida se vea demasiado grande y se vea como una tragedia que no puedes controlar. Y más allá de que queramos controlar todo lo que sucede afuera otra vez, esto se trata de tú estar transformando la energía por dentro, de estar alquimizando la energía, de estar atravesando lo que la vida te va mandando y transformando el plomo en oro y transformando las situaciones difíciles, complejas, retadoras, duras. Y hablo de esto porque ahorita antes de empezar a grabar esto estaba viendo unos archivos de voz de mi iPad y encontré una nota de voz que me grabé hace como 6 años en un momento muy difícil de mi vida, atacada llorando, me conmovió tanto, atacada llorando, describiendo cómo me estaba sintiendo en ese momento y por qué me estaba sintiendo así. Y fue una sensación como de querer abrazar a mi yo de ese momento, pero darme cuenta cómo, y con toda la razón, porque esto no es un juicio, a veces suceden cosas que de verdad nos rompen el corazón y nos rompen en pedazos y es muy difícil tomar perspectiva en ese momento y por eso hay que permitirse sentir y doler y pararse de ahí para que cuando salgan las emociones vuelva a entrar la conciencia y volvamos a tomar perspectiva. Entonces sentir es importante, pero el punto era como que estaba tan atrapada como en en ese dolor tremendamente como de mi identidad, de estar perdiendo lo que yo sentía que era yo, de estar perdiendo una relación, de estar perdiendo como mi estabilidad económica o financiera, de estar perdiendo o desconectándome de mi carrera profesional y la voz y el llanto, porque de verdad no paraba de llorar en ese voice note, eran justamente desde ese miedo de no reconocer dónde estoy, porque en ese momento igual no tenía idea, ni siquiera, o sea, no había entrado como a estudiar a profundidad todo esto y a probarme lo que hoy en día me puedo comprobar. Ese voice note, miren, estaba destruida, no creía en nada, sentía que me iba a quedar sola, sentía que nada tenía sentido, no entendía mi lugar en el mundo, o sea, destrozada. Y ahorita que lo estaba oyendo y lo estaba oyendo acá en mi casa, rodeada de árboles, esperando a una persona que es increíble, con mi perro acá al lado, sano. Y aunque lo que les decía, o sea, aunque todo el tiempo podemos estarnos enfrentando a cosas que son difíciles para nuestra realidad, igual llega un día en el que estás viviendo. Si eres sincero contigo, si eres honesto contigo, si tienes claridad de hacia dónde te quieres mover, si te comprometes a sanar tus heridas, si te comprometes como a reconectarte contigo, llega un día en el que, claro, hay muchas cosas que quisieras,
todavía, porque uno nunca deja de querer mejorar y de querer seguir puliendo como su realidad, donde todo eso que yo sentía que se me estaba arrebatando, porque así lo sentía, iba a mejorar. Y no solamente iba a mejorar, iba a transformarse en algo muy parecido a lo que yo veía en mis sueños y a cómo me quería sentir y a la plenitud que quería sentir. Y eso no quiere decir que esté viviendo en una utopía donde nada se me sale de control. Justamente estos días han sido complicados porque mi papá no se estaba sintiendo bien y está en el médico y bueno, como que hay situaciones que igual se van a presentar porque no estamos exentos de la vida misma y no estamos exentos de lo que eso genera en nosotros. Pero el desarrollar la capacidad de construir nuestra propia realidad, y con eso no me refiero solamente a lo físico y a lo material, porque cuando hablamos de ley de la atracción y de transformación de nuestra realidad, la gente se enfoca mucho en eso y empieza como a medir a las personas desde ahí. Y aunque sí tiene que ver, el punto es también qué tan magos somos para atraer a nuestra vida la paz y la tranquilidad y la plenitud y como lo que nosotros consideramos un paraíso acá en la tierra, para nosotros, para nuestra cotidianidad. Otra vez, más allá de cómo se ve, es cómo se siente. Y no porque no queramos que la visión tal cual como se ve no se haga realidad. Claro que queremos y claro que somos capaces de eso y mucho más. Pero está también en darte cuenta cómo se puede construir desde el sentir y cómo esa es realmente la base clave de todo y la base que sostiene todo está en el sentir, porque lo que está allá afuera y lo físico se va y llega todo el tiempo, porque el cambio es lo único que está y es lo único sostenible. Y son los estados de conciencia los que nos permiten realmente movernos en la realidad y ser libres en la realidad, porque una cosa y que tu estado contigo mismo dependa de una cosa, de una o de muchas cosas, pues siempre va a hacer que ese vínculo contigo sea frágil, muy frágil, porque depende de algo que además es externo. Cuando eso externo es solamente un símbolo de esa energía, pero desarrollas en ti la capacidad de identificar esa energía en todo lo cotidiano de tu vida, entonces todo el tiempo estás siendo capaz de traer el cielo a la tierra, tu paraíso a la tierra, tu sensación de qué delicia hoy, qué delicia mi día de hoy, qué delicia mi vida hoy, cómo está. Eso no significa que no quiera más, eso no significa que no quiera mejorar, que no quiera perfeccionar, que no quiera pulir mis creaciones, claro que sí. Eso significa que igual me puedo sentar en la paz y en la tranquilidad de todo lo que he estado manifestando, porque me he estado ocupando de recordar que estoy en el juego, de despertar en el juego, de entrar en la conciencia de qué se me requiere hoy. Se requiere que yo deje a un lado todos los milagros que se han manifestado en mi vida para quejarme y sentirme en abundante desgracia porque una de las personas que más amo no tiene su salud al 100 en este momento. Tengo esa opción, todos tenemos esa opción en este momento de aferrarnos a algo que no está saliendo como nosotros quisiéramos en este momento en nuestra realidad y aferrarnos a eso y sacar conclusiones desde ahí. O parar un segundo, aceptar esa realidad tal y como es y aceptar que no me gusta o aceptar que preferiría que fuera diferente y separarla ahí y no dejar que esa realidad y esa verdad permee el resto de mi universo. Esa es la capacidad de yo sostener mis creaciones, es a partir de yo despertar en este momento y en todos los momentos a la realidad del juego que estoy jugando, a cómo estabilizo mi energía y cómo vuelvo a mí y cómo vuelvo al presente y cómo me sostengo en la paz y en la certeza y en la fe y en el amor, hasta cuando mis impulsos primarios quisieran hacer otras cosas, pero cuando ya estoy constantemente practicando esto,
pues se vuelve parte de mí. Y si yo practicara en mi vida todos los días la envidia y todos los días la carencia y todo, así viviría y eso sería lo que tendría para ofrecer y para dar, sin importar si estoy bañada en oro o no. Entonces el recordar todo el tiempo el juego que estás jugando te, te centra en esta realidad y te centra en ti. Te recuerda que todo está por dentro. Te recuerda que tienes la capacidad de transformarte, que eres fuerte de espíritu y que eso es lo más importante. Porque es a partir de ahí que todo se crea y se regenera. De esa creencia que eres infinito, que eres abundante, que eres amor, que no te falta nada, que lo único que necesitas es recordar y disolver todos esos velos que toman la forma de creencias limitantes y de heridas emocionales y disolverlos en la luz del amor y de la sabiduría de tu alma, en conexión con el espíritu, con la grandeza del universo, de la naturaleza, de todo eso que te sostiene, de todo eso que ha sido creado más allá de ti y que te demuestra el enorme creador de universos que eres. Porque todo lo que es arriba es abajo. Todo eso grande también lo eres tú. Y despertar al juego es todo el tiempo estarte cuestionando qué se requiere de ti, qué se requiere ahora de mí. Paciencia, fe, acción, movimiento, fuerza de voluntad. ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué se requiere del jugador? ¿Qué se requiere del personaje? ¿Cómo quiero transformar mi juego? Despiértate todos los días al juego, a la realidad, a que eres parte activa de todo esto. Y con eso no me refiero a merecedor de cosas horribles. Con eso no me refiero a que te identifiques con tus tragedias, sino a que te reconozcas como el héroe de tu historia, como el personaje principal de tu historia, como el mago. Porque eso eres, en eso te estás transformando. Y esa es la certeza que quiero que sostengas todo el tiempo. Que te guste o no tu actualidad, es indiferente. Todo es transformable. ¿Requiere un proceso? Sí. Pero ese proceso, independiente a lo que requiera, a de la paciencia que te esté exigiendo, te va a convertir en una persona que nunca has sido. En una persona que no te imaginas que puedes ser. Y se los digo yo, hablando desde esta niña que fui, que tuvo ansiedad generalizada desde que tiene memoria por muchas razones y que no podía pensar en que durante una semana no tuviera al menos un ataque de pánico, porque esa era mi realidad cuando era chiquita, cuando tenía 8 años. Desde ahí tenía insomnio, desde ahí pasaba noches en vela, con mucha ansiedad, con ataques de pánico, con miedo a la muerte, llorando, atacada, sin decirle a nadie, porque yo no le contaba a nadie, para no preocupar a nadie. Y que le dijeras a esa niña que iba a poder dormir tranquila, que iba a poder pasar sus noches tranquila, que si en algún momento se despertaba en la noche iba a dar gracias, iba a seguir durmiendo, era muy difícil de creer. Muy difícil, sí, muy difícil. Yo me comía las uñas, yo tenía insomnio, yo escribía durísimo, o sea, yo bruxaba y bruxado toda mi vida fuertísimo. Y aunque todavía por momentos tengo este tipo de síntomas como que bruxo o a veces escribo duro y me doy cuenta como otra vez estoy un poco ansiosa, el camino de sanación de esa niña que no podía dormir al de la mujer que soy hoy es enorme, es gigante, o sea, es imposible, ¿sí? De verdad que es imposible para una niña que no tuvo que tomar medicamentos para eso, para una persona que no tuvo que estar medicada para eso, es imposible, de verdad, y, y no lo es, y al mismo tiempo no lo es. Y claro, ha sido un proceso, o sea, les estoy hablando de décadas, pero hay procesos que no te toman décadas. Y a mí me tomó décadas porque yo no nací aprendida de todo esto y como que estaba luchando conmigo todo el tiempo constantemente y con mi mente y con todo lo que percibía. Pero a medida que fui despertando en el juego, todos los días de mi vida, porque son todos los días que uno se tiene que levantar y acordarse que está dentro de un juego
y que uno no es esta carne y que uno no es su profesión y que uno ni siquiera es su nombre, sino que estoy acá dentro de un juego y estoy acá dentro de esta simulación. ¿Qué quiero hacer con esta simulación? ¿Qué se me está requiriendo en este momento que yo haga? Que me transforme, de qué forma, que mueva qué fichas, que haga qué, que aprenda qué, que me convierta en quién. Todo el tiempo, a toda hora, para darle sentido a esta realidad, para darle un sentido evolutivo a esta realidad, para disfrutar de esta realidad, para dejar de sentirnos como víctimas y como fichas que un destino puede mover a su voluntad. Después vamos a hablar de eso porque la astrología esotérica tiene una forma muy linda de verlo y de entender cómo nos despertamos como de las fuerzas del destino y nos convertimos nosotros en nuestros propios héroes, entendiendo destino no como unos señores que diseñan algo, sino la inercia de ser quien soy en mi ignorancia, en mi falta de conciencia, ¿no? Como la inercia hacia dónde me movería yo si yo no trabajara en mí. Ese sería como el destino a lo que estoy condicionado a hacer, a lo que me tocó. Y me despierto ante mi libre albedrío y ante este camino del héroe y este llamado que tiene el héroe cuando inicia el camino. Y despertar a esa realidad de que eres el creador de esta realidad, de que eres el único que puede transformar esta realidad que estás viviendo, el único, para bien o para mal. Y que no importa cuántas situaciones se aparezcan en el camino, tienes la capacidad de ser flexible y tienes la capacidad de volver a nacer todas las veces que lo necesites. Úsala, úsala, úsala no solamente para cambiar quién eres, sino úsala para reescribir lo que está disponible para ti. Úsala para creerte merecedor de todo lo mejor, porque la identidad y las pruebas y las experiencias nos hacen creer que hay cosas que no están disponibles para nosotros. Nunca me he ganado una rifa, nunca me he ganado un premio, nunca me he ganado un reconocimiento, entonces por ende esas cosas no me pasan a mí. Entonces date la oportunidad de recrear también tu historia. No importa si nunca te has ganado hasta ahora. Otra vez, el lenguaje está conjurando realidades todo el tiempo. Y eso no quiere decir que no puedas ser la persona que gana premios y que gana reconocimientos y que gana rifas y que se gana la lotería y que lo que quieras, no sé. O sea, no sé, yo siempre lo pongo como ejemplo, pero jamás es algo que ha estado dentro de mis manifestaciones porque, no sé, nunca me ha llamado la atención esto de ganarse la lotería. Pero a lo que voy es como a eso muy mágico que tenemos ahí en cada uno en su imaginario de qué es lo que podría pasar muy fácil, muy rápido, muy repentino, que te transformara la vida. Todo sí es posible, todo es posible, pero necesitas también programarte a que todo es posible en tu realidad y en tu juego. Es posible. Necesitas sentir lo posible, necesitas salirte de esas percepciones cognitivas que te hacen seguirte comportando e identificando como ese personaje que no se gana nada. Salte de ahí, salte de esa narrativa. Tú tienes la capacidad, otra vez, no solamente de transformar tu realidad, sino de recrearla, de recrearte a ti y de recrear tu realidad, lo que te rodea, lo que se está proyectando alrededor tuyo. Amo hablar de estos temas, amo. Ya a final de año o en enero vamos a volver con Visión, que es el programa para manifestar y viene recargado. Y estoy muy feliz desde ya pensando en eso y como trabajando en eso. Y se viene como este último trimestre del año, estoy grabando esto en octubre, que es cuando siento que más presión nos ponemos, más peso nos ponemos a nosotros y a nuestra realidad. Y precisamente por eso quería tocar este tema, porque hay cosas que sí podemos empezar a trabajar desde ya y a entrenar desde ya, y eso va a cambiar y a transformar radicalmente la percepción de nuestra realidad. Ya los movimientos externos vendrán, ya se moverá la energía,
para mostrarte de formas inimaginadas cómo tú te estás moviendo cada vez que trabajas en ti, pero tú también puedes desde ya empezar a identificar esas cosas que te sintonizan a la frecuencia que quieres sellar en tu vida, ya mismo, con el cafecito en la mano, el té, lo que sea, vaso de agua, lo que tengas. Mira a tu alrededor, donde estés en este momento, no importa dónde, y reconoce cuáles son las cosas que abundan en tu vida, cuáles son las cosas que te hacen ser rico ya, cuáles son esas cosas, no importa si las compraste tú o no, si son personas, situaciones, cosas, no importa, todo lo que esté a tu disposición en este momento, todo eso y más. Entonces, así, así los dejo el día de hoy, como con ese ejercicio de que puedan traer a su conciencia todo lo que ya es y todo lo que ya tienen y todo lo que ya pueden comprobar para así poderlo seguir expandiendo, seguir despertando en el juego todos los días para acordarse que ustedes son el juego y el jugador. Los amo, muchas gracias por estar acá y nos vemos la próxima acá en Glitch. Besitos. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.